Hola a todos, en el vídeo de hoy y siguiendo con el tema de cálculo de líneas eléctricas, hoy vamos a aprender a realizar el cálculo de una derivación individual. Para ello los objetivos de este vídeo es que aprendáis a dimensionar las derivaciones individuales en todos sus aspectos, desde la dimensionado y selección de los fusibles de protección, la selección y el cálculo de la sección de los conductores, mediante los diversos criterios que vimos en el vídeo anterior, cuando empleamos estos criterios para calcular la sección de los conductores de una LGA, y por último la selección del diámetro del tubo cuando las derivaciones discurran bajo tubo, y el dimensionamiento de la canadura de obra, que es el método de instalación más comúnmente usado para instalar este tipo de líneas. Para ello, como siempre, nos apoyaremos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002 y en el prontuario formulario que os dejé en la plataforma Aules con el nombre de Guía de Cálculos 2020. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, debemos situarnos y saber la línea que vamos a calcular, dónde está ubicada dentro de lo que es la instalación eléctrica de un edificio destinado a viviendas o a concentraciones de industrias. Este sinóptico que veis es el de la instalación eléctrica de un edificio destinado a viviendas, y vemos que la derivación individual es esta línea azul de aquí, que parte de la centralización de contadores y termina en el cuadro general de mando y protección de una vivienda. En el caso de una industria, pues tendría el mismo recorrido, pero podría finalizar en el cuadro general de mando y protección de una vivienda. Evidentemente en una industria no hay viviendas, por tanto podría terminar en un cuadro de distribución secundario de esa propia industria. Pero siempre la derivación individual, tanto en industria como en viviendas, parte de un contador. En ese contador de energía activa o reactiva, en el caso de que sea necesario por el tipo de suministro, aguas arriba de ese contador tendremos un fusible de protección que protegerá tanto al contador de energía eléctrica como a la propia derivación individual contra cortocircuitos y sobrecargas. Bien, una vez la derivación individual, por último, forma parte de la instalación de enlace que recordamos que era la que unía la red de distribución con las instalaciones interiores de los usuarios, de los abonados. Y la instalación de enlace también pertenecía a los usuarios. En el caso de un edificio destinado a viviendas, la propiedad de esta red de enlace, constituida por la derivación individual, la centralización de contadores y la línea general de alimentación y la caja general de protección, pues esa propiedad sería una propiedad común de todos los usuarios, pertenecería a la comunidad de vecinos, mientras que los circuitos interiores de cada vivienda sí que serían propiedad privada de cada uno de los usuarios propietarios o arrendatarios de esa vivienda. Bien, vamos a empezar con los cálculos. Bien, para ello iremos resolviendo un ejercicio igual que hicimos en el cálculo de las líneas generales de alimentación, y mediante la resolución de este ejercicio aprenderemos cómo se calculan este tipo de líneas. Empezamos a leer el enunciado. Se debe calcular la sección de una derivación individual que alimenta a una vivienda con nivel de electrificación básico. Bien, sabemos que la línea alimenta vivienda y su grado de electrificación es básico, cuya longitud desde el embarrado del cuarto de contadores hasta el cuadro privado de los dispositivos generales de mando y protección es de 25 metros. Tenemos la longitud de la línea. La vivienda se encuentra situada en la tercera planta de un edificio con un total de 15 viviendas y un ascensor. El sistema de instalación es bajo tubo en el interior de una canadura de obra, y la derivación del ascensor también discurre por la canadura. Bien, nos están dando el tipo de instalación de esa derivación individual. Por último, los tubos nos dicen que están dispuestos en dos filas. Se entiende que son dos filas sobre la canadura, ¿vale? Antes que nada,
vamos a dibujar una vista en planta aproximada de lo que se refiere en el último párrafo del enunciado. Una canadura de obra es, como lo indica la palabra, ¿vale? Es un hueco, se puede considerar como un elemento constructivo que en los edificios destinados a viviendas se destina a el tendido de los tubos de las derivaciones individuales que dan suministro a las diferentes viviendas y al ascensor, porque el cuadro de máquinas del ascensor siempre se encuentra en la parte superior de los edificios. Bien, pues esas derivaciones individuales, en este caso, esa canadura de obra, bien, aquí vendrían, esa canadura de obra tendrá un ancho por una profundidad. Y luego tendrá la longitud en función de la altura del edificio. Uno de estos tubos es la derivación individual que vamos a calcular. Y si os fijáis, se han tendido sobre dos filas. Hay, por tanto, ¿cuántos tubos deben de haber como mínimo? Pues 15 viviendas más un tubo para el ascensor, como mínimo 16 tubos. Hacemos toda esta puntualización porque será importante a la hora de calcular la sección de los conductores. Y ahora ya vamos con el primer apartado. Apartado 1. Selección del cable a emplear. Para eso nos tenemos que ir al reglamento de baja tensión, en concreto a la instrucción 22. RBT2, perdón, la instrucción 15, que es la que habla de forma monográfica de instalaciones de derivaciones individuales. Bien, en el apartado, en la instrucción 15, aquí, si os vais al apartado, primero nos dice cómo debe de ser el tipo de instalación, y en el punto 3, cuando habla de los cables, nos dice que tendrán que tener una tensión de aislamiento mínima de 450/750 voltios, que además deberán de ser cables no propagadores del incendio, cuyos humos sean de opacidad reducida y los gases que se desprendan de la combustión de estos cables deben de estar libres de halógenos, y que también se podrán utilizar, sobre todo se recomienda cuando vayan enterrados, tensiones de aislamiento superiores de 0,6/1 kilovoltio. Bien, con estos datos, si nos vamos a un catálogo de fabricante, ya podríamos elegir algunos de esos cables, ¿vale? Bueno, algunos de esos cables no, los cables que cumplan con esas condiciones. Nosotros vamos a utilizar el mismo catálogo del fabricante Prysmian, no es que estemos haciendo publicidad, pero es del que disponemos, y fijaos que aquí en la guía de utilización de cada cable, para derivaciones individuales, el fabricante nos propone todos estos cables que están marcados en azul. Bien, en este caso, si veis, los dos primeros tienen una tensión de aislamiento, son ambos de alta seguridad, eso es un requisito que deben de cumplir nuestros cables. Su tensión de aislamiento es de 450/750, son de cobre y tienen un aislamiento de poliolefina termoplástica. ¿Veis? El H07Z1-K tipo 2 AS. ¿De acuerdo? Pues este, por ejemplo, sería un cable que podríamos utilizar. ¿De acuerdo? También podríamos utilizar este, cuya composición es prácticamente la misma. Y después ya, si optásemos por cables de aislamiento superior de 0,6/1 kilovoltios, estos cables, su aislamiento sería termoestable y ya vendríamos, y sería de polietileno reticulado. El R es polietileno, con una cubierta de poliolefina. En este caso, para que no coger el mismo cable que en la línea general de alimentación, vamos a optar por coger el H07Z1-K tipo 2 AS. Bien, pues entonces nos venimos aquí y el tipo de cable será H07. Recordad que la H significaba que las normas que cumple ese cable en cuanto a su fabricación son una norma armonizada, que son normas que vienen de una directiva del Comité Electrotécnico Internacional y que
posteriormente se han traspuesto a la normativa española, que es la que viene regida por las normas UNE. Por tanto, H07, Z1, aislamiento, poliolefina, ion K, flexible. Esto es dentro de los flexibles de clase 5, pues es un subtipo que existe. Y por último, de alta seguridad. Bien, ya tendríamos el primer apartado resuelto. Selección de los fusibles de protección indicando calibre, tipo, poder de corte y curva de fusión. Bien, evidentemente para seleccionar el calibre de los fusibles, lo primero que tenemos que saber es la corriente de línea que va a pasar por la derivación individual, y para eso hemos de calcularla. Bien, pues en el apartado 2 lo primero que haremos es calcular la intensidad de línea. Vamos a utilizar la misma nomenclatura en cada una de las magnitudes que utilizábamos en la línea general de alimentación. La corriente de línea, si os venís al formulario, la podéis calcular aquí, al final del formulario. Si recordáis, vamos a verlo directamente aquí, teníais las fórmulas para calcular la corriente en función de la potencia de la línea, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar esta fórmula de aquí porque las derivaciones individuales, mientras no superen los 14.250 vatios, no tienen por qué ser trifásicas. Es decir, la compañía suministradora está obligada a realizar un suministro en monofásico mientras la potencia de esa línea esté por debajo de esa potencia límite. En nuestro caso son electrificación básica de las viviendas, por tanto decimos que la potencia va a ser de 5.750 vatios, por tanto vamos a coger esta fórmula de aquí y volvemos al problema, y la potencia partido la tensión nominal por el coseno de phi. Vamos a sustituyendo datos. La potencia en electrificación básica son 5.750 vatios, dividido la tensión nominal en suministro monofásico son 230 voltios, y multiplicamos por el coseno de phi, que una vez más no nos lo dan, pues lo tenemos que estimar. Para derivaciones individuales, el reglamento electrotécnico de baja tensión recomienda estimar un coseno de phi de 0,85. Bien, si resolvemos eso, nos saldrá una intensidad de línea de 29,4 amperios. Por tanto, yo debo de coger un calibre de fusible que tenga una intensidad nominal lo más cercana posible a este valor, pero siempre por encima. Si la pongo por debajo, cuando la derivación esté suministrando la corriente nominal, ese fusible empezaría su curva de fusión, y eso no podemos admitirlo. Por tanto, ahora tenemos que saber qué calibres normalizados tenemos para los fusibles de centralizaciones de contadores. Bueno, los fusibles de centralizaciones de contadores, aquí, eso lo tenéis aquí en las últimas hojas del formulario. Tenéis junto a la tabla de servicios generales, tenéis un listado con los calibres normalizados de fusibles. Aquí tenéis por un lado las CGPs y aquí tenéis las intensidades nominales normalizadas de los fusibles en baja tensión. Esos fusibles tienen una forma constructiva que se denomina comúnmente en el argot eléctrico de botella. Son fusibles Diazed o Neozed, son las denominaciones comerciales que se utilizan para estos fusibles, y tienen una forma cónica, ¿vale? Si vamos a ver, si queréis ver, que veamos una imagen, ¿vale? Fusibles Diazed. Es esta forma de botella, se llaman de botella porque, pues, si os fijáis, tienen esta forma cilíndrica en la parte superior y después hacen una especie de cono. Son
fusibles que se utilizan básicamente en las centralizaciones de contadores, aunque también se pueden utilizar en otros. Y si os fijáis, lo que tenemos que elegir ahora es el calibre, es este número de aquí. Este es de 20 amperios. Después la curva, ya veremos que también vamos a utilizar la curva de fusión GG, que es para protección de líneas. Por tanto, vamos a ir a nuestro problema y vamos a empezar aquí a rellenar apartados. La intensidad nominal del fusible, pues deberé de ver dentro de los fusibles normalizados cuál está inmediatamente por encima. Pues el de 32 amperios. ¿Lo veis aquí? 25 no me vale, el 32 sí que me vale. Bien, intensidad nominal, que aquí recordáis, para las protecciones, nosotros al calcular los problemas, la intensidad del fusible será, el calibre del fusible la pondremos como I sub P, 32 amperios. Nos piden tipo Diacet, poder de corte y curva de fusión. La curva de fusión ya sabemos que será la GG. Y el poder de corte lo vamos a dejar aquí. Vamos a ponerlo como PC. Y lo vamos a dejar de momento sin contestar. Y luego ya veremos que volveremos. Ya veréis que los poderes de corte están normalizados para las diferentes líneas de una instalación de enlace, pero vamos a justificar el por qué ese poder de corte posteriormente. Bien, vamos con el apartado 3. Vamos a empezar aquí a resolverlo. Aquí vamos a hacer una pequeña raya. Otra aquí. Y aquí empezamos con el apartado 3. Cálculo de la sección de los conductores. Muy bien, recordáis del anterior ejercicio que para realizar ese cálculo calculábamos la sección por dos métodos distintos. El primero de ellos era el método de caída de tensión máxima admisible. Y para eso debíamos de fijar una caída de tensión máxima porcentual, que la llamamos así, para cada línea. Bien, si os vais a la instrucción 19, os dirá que para contadores totalmente centralizados, esa caída de tensión máxima es del 1%. Por tanto, la caída de tensión en voltios será igual a 1, será igual a 0.01 por 230, que será igual a 2,3 voltios. Muy bien, tenemos ese dato. Ahora vamos a poner la fórmula que vamos a utilizar. S1 por caída de tensión será igual a... Y aquí vamos a utilizar la fórmula que tenéis en el formulario. Aquí. Vais a utilizar esta fórmula, que es la correspondiente a líneas monofásicas, porque esta derivación individual es monofásica, despreciando la reactancia. En las derivaciones individuales siempre vamos a despreciar la reactancia, por tanto sería esta fórmula, y el hecho de, o podríamos utilizar también esta fórmula, en este caso sabemos la intensidad, sabemos la potencia, cualquiera de las dos la podemos utilizar. Utilizaremos la de abajo, igual que en el anterior ejercicio utilizamos esta en función de la potencia. Y lo que os decía, las derivaciones individuales, como tienen secciones normalmente inferiores a 95 milímetros cuadrados, la reactancia la podemos despreciar. Por tanto, volvemos a nuestro ejercicio y entonces copiamos, que será 2 por P por la longitud. La conductividad, ¿a qué valor cogeremos la conductividad? Cogeremos el valor de la conductividad a 70 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque este aislamiento, la poliolefina, es un aislamiento termoplástico. Y los aislamientos termoplásticos, 70 grados es la temperatura límite hasta la cual mantienen sus características aislantes. Por tanto, ese es el caso más desfavorable para el que debemos de calcular nuestra sección. Siempre la temperatura máxima de trabajo en régimen permanente de ese aislamiento, 70 grados para termoplásticos. La caída de tensión, que serían en voltios en este caso, por la tensión nominal. Si sustituís
2 por 5.750 vatios por una longitud, habíamos dicho, de 25 metros. Ahora no estoy poniendo unidades, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis las unidades que tiene cada cosa. La conductividad a 70 grados del cobre. ¿Eso dónde lo teníamos? Pues aquí en el formulario. Si bajabais, donde están las fórmulas, en la siguiente página tenéis que el cobre a 70 grados tiene una conductividad de 47,6 metros dividido ohmios por milímetro cuadrado. Bien. Aquí pondríamos entonces 47,6 por 2,3 voltios de caída de tensión máxima en voltios por la tensión nominal de la línea, que son 230. Bien, y eso si lo resolvéis os dará una sección de 11,41 milímetros cuadrados, que evidentemente no es una sección comercial. Por tanto, debéis de redondearla a la inmediata superior que esté normalizada, que es 16 milímetros cuadrados. Alguien se podrá preguntar a estas alturas, cuando todavía está empezando en esto del cálculo, ¿de dónde sabe las secciones normalizadas la lista? Bueno, bien, yo me las sé de memoria porque ya llevo bastante tiempo realizando este tipo de cálculos, pero vosotros podéis recurrir en el propio formulario o en el reglamento electrotécnico de baja tensión. Si os vais en el formulario, os vais a la tabla de intensidades máximas admisibles, por ejemplo, que la tenéis aquí. Estos son factores de agrupamiento. Eso es. La intensidad de la tabla de intensidades máximas admisibles la tenéis aquí. ¿Veis? Bueno, pues aquí podéis ver que tenéis todas las secciones, tanto en cobre como en aluminio, las secciones comerciales que se fabrican ordenadas de menor a mayor. Ya veis que de 10 pasa de 16, vosotros en este apartado os daba 11,41, por tanto deberíais de coger 16, ¿de acuerdo? Bien, volvemos al apartado y ahora tenemos ya calculada la S1 por caída de tensión. Bien, recordad, la S1 significa la sección calculada mediante el criterio de caída de tensión. Ahora, ¿cuál es el segundo criterio? El criterio de calentamiento o intensidad máxima admisible. Para eso le llamamos S2 y le poníamos el subíndice Imax. Y lo primero, teníamos que tener la intensidad de línea, ya la tenemos. Para una intensidad de línea de 29,4 amperios. Vale, lo siguiente, necesitábamos saber el tipo de instalación. El tipo de instalación en el enunciado nos dice que es bajo tubo en el interior de una canadura de obra y la derivación del ascensor también va, y los tubos están a dos filas. Este dibujito que tenemos aquí. Muy bien, pues ahora nos vamos al formulario y vemos con qué tipo de instalación normalizado según la norma cuadra ese tipo de instalación. Empezamos por el principio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, recordáis, estos son instalaciones superficiales, en bandeja perforada, rejilla, escalera, y fijaos, cables unipolares o multipolares en huecos de construcción. La canadura de obra, a nivel de la norma, se considera un hueco de la construcción, porque es un hueco que los elementos constructivos dejan y que se puede emplear como canalización. Bien, cables unipolares, pero aquí estarían sin tubo. Nuestros cables van con tubo. Cables aislados en conductos circulares. Un conducto circular, según la norma, es un tubo. Puede ser un tubo, o mejor dicho, un tubo se puede asimilar a un conducto circular en hueco de la construcción. Bien, pues estaríamos en este caso, ¿de acuerdo? Porque aquí la diferencia de este caso a este caso es conductores aislados en conductos circulares, y aquí cables unipolares o multipolares en conductos circulares en huecos de la construcción. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Un conductor aislado o un cable unipolar? Bueno, pues eso depende del cable que hayamos elegido. ¿Qué cable hemos elegido? Hemos elegido un H07Z1. Z1 significa poliolefina y por tanto aquí no viene una letra adicional. Significa que este cable solo tiene un aislamiento.
por encima del conductor, no tiene una cubierta. Por tanto, este cable, desde el punto de vista de la norma, no es considerado como cable, su denominación, sino como conductor aislado. Por tanto, si volvemos a la norma, estaríamos en esta fila, en la fila 41, conductores aislados en conductos circulares en hueco de construcción. Aquí tenemos dos posibles designaciones, B2 y B1. Si os fijáis en lo que define a cada una, es la relación que existe entre la profundidad de la canaladura y el diámetro exterior de los tubos, siendo la B1 la que permite una mayor ventilación y la B2 la que permite una menor. Nosotros vamos a coger la B2 porque sin saber a priori cuál de las dos sería hasta que no dimensionemos esa canaladura. Pero siempre por convenio vamos a coger siempre los casos más desfavorables. En este caso sería la B2. Si con esa B2 nos vamos a intensidad, a la tabla con las intensidades máximas admisibles para instalaciones al aire que tenemos aquí, entramos por la fila B2, buscamos PVC2, ya que se trata de un aislamiento termoplástico, recordad es poliolefina, eso es un aislamiento termoplástico. Y al ser un aislamiento termoplástico, siempre se identifica con las letras PVC, aunque no sea PVC. Por tanto, B2, PVC 2, 2 porque es una línea monofásica, por tanto dos conductores cargados, bajaríamos por la columna 5A y buscaríamos dentro de las celdas, que son las intensidades máximas admisibles en ese tipo de instalación y con ese aislamiento, la primera que fuese superior a 20 a nuestra intensidad de línea. Nuestra intensidad de línea, si volvemos al ejercicio, eran 29,4, por tanto la inmediata superior según esa tabla sería 31 amperios para una sección de 6 milímetros cuadrados, que además coincide, si veis la ITCBT 15, con la sección mínima a asignar a una derivación individual. Bien, vamos a volver aquí y entonces vamos a hacer aquí anotar lo que hemos hecho. Hemos dicho que el tipo de instalación lo hemos designado como B2, XLP, perdón, esto era PVC2, 2, hemos entrado por la columna 5A de la tabla C52 bis, y esto nos ha dado una S2 con, que siendo de 6 milímetros, una S2 nos daba una intensidad máxima de 31 amperios. Bien, habríamos terminado y por tanto deberíamos de elegir la sección de los conductores entre 16 o 6. Pues no, ¿por qué no? Porque recordáis que lo que salía de la tabla era la intensidad máxima admisible de los conductores en condiciones de instalación estándar, pero después había que ver si la intensidad real que podían aguantar esos conductores en las condiciones reales de instalación coincidía con la estándar, o era menor o era mayor, y esa intensidad real la designábamos como I' máxima, que era igual a la que salía de las tablas en condiciones estándar multiplicada por los factores de corrección que fuesen pertinentes. Bien, ¿qué factores de corrección tenemos en este tipo de instalación? Bueno, pues veis cómo están instalados los tubos, que están unos tubos al lado de otros y en dos filas y unos sobre encima de otros y dentro de un hueco de la construcción. Bien, pues aquí se debe de aplicar un factor de corrección que se llama de agrupamiento, porque evidentemente no se disipa el mismo calor si va solo un tubo por esta canaladura de obra y por tanto ese tubo está rodeado de aire y puede evacuar calor por convección de forma mucho más fácil que si está rodeado de tubos y esos tubos a su vez también están irradiando calor. Por tanto, en este caso, lo que se debe de aplicar según la norma es factores de corrección de agrupamiento. ¿Y dónde tenemos esos factores de corrección? Pues a continuación de la tabla 52B2
disculpad, de la tabla 52.1 bis, tenemos los factores de corrección. Esto están explicados detalladamente, el porqué de su aplicación, y al final a la derecha de cada tabla de factores de corrección tenéis un icono que os indica, para facilitar la búsqueda, en concepto de qué se aplica ese factor de corrección. El termómetro significa temperatura y esto es resistividad térmica del terreno para instalaciones soterradas, y aquí veis, empiezan los de agrupamiento y debéis de fijaros cómo se instalan esos conductores. En este caso, nosotros para las instalaciones de líneas de derivación individual en el interior de canadura de obra y bajo tubo, debemos de ir a esta línea. Agrupados al aire en una superficie, empotrados, que es el caso este, o en el interior de una envolvente, ¿vale? Número de circuitos o cable multiconductores. Nosotros, si recordáis, teníamos 15 viviendas más el ascensor, por tanto nos vamos a 16. Por tanto, nuestro factor de corrección es de 0,40. O sea, significa que en estas condiciones de instalación, la intensidad máxima real que aguantan esos cables es el 40% de la que hemos sacado de las tablas. Por tanto, si nos venimos aquí, la intensidad máxima sería igual a 31 por 0,40. Y si hacemos esa operación, nos dará 12,4 amperios. Y por tanto, 12,4 amperios es menor que 29,4. Es decir, la intensidad máxima real que aguanta el cable en esas condiciones es menor que la intensidad de línea. Por tanto, esta sección no nos sirve. Ahora deberíamos de subir la sección para ver qué sección en esas condiciones de instalación aguanta una intensidad igual o superior a la intensidad de línea. Esto nos llevaría a entrar en la tabla, sacar cada vez con secciones mayores, sacar intensidades, multiplicarlas por el factor de corrección y mediante diversas iteraciones al final llegar a un valor de una sección. O podemos hacerlo de forma directa una vez sabemos el factor de corrección que debemos de aplicar. Ahora lo que debemos de buscar es una intensidad de línea corregida que será igual a la intensidad de línea dividido el factor de corrección, que será igual a la intensidad de línea que nosotros necesitamos, pero mayorada en un 60%, que es lo mismo que dividir entre 0,4. Ahora veréis que si dividís 29,4 entre 0,4, vosotros debéis de buscar en esta tabla, debemos de buscar en esta tabla una intensidad de línea virtual. Esa intensidad no es la que pasa por la línea, repito, es un truco matemático para sacar la sección por calentamiento de forma directa. Con esa intensidad de línea virtual nos vendríamos a la tabla de las intensidades máximas admisibles y entrando por la misma columna que hemos entrado antes, que recordáis era la columna 5A, ¿vale? Que era por aquí, buscaríamos una intensidad mayor que 73,5, 77, para una sección de 25 milímetros. Repito, entramos en la misma columna de la tabla que hemos entrado antes, B2, PVC2, columna 5A, bajamos, pero esta vez en lugar de buscar la intensidad de línea real, que eran 29,4, buscamos esa intensidad de línea corregida con el factor de corrección, que eran 73,5, y ahora la inmediata superior son 77. Para una eso nos lo aguanta una sección de 25 milímetros. Volvemos aquí, y ahora sí que tenemos que la sección 2 por intensidad máxima de esto era una sección para una sección de 6 milímetros cuadrados, la S2 para una sección de 25 milímetros cuadrados nos aguanta una intensidad máxima ya corregida de 77 por el factor de corrección, que era 0,4,
Y entonces si multiplicáis 77 por 0.4 son 30,8 amperios. Vamos a echar esto un poquito para arriba. Por tanto, la intensidad máxima para la sección de 25 cumple, porque 25 es mayor que la intensidad de la línea, ¿vale? Porque 30,8 es mayor que la intensidad real de la línea, que es 29,4. Por lo tanto, esto cumple. Por tanto, la S2 por intensidad máxima sería igual a 25 milímetros cuadrados. ¿Vale? Recordamos, esto lo hemos hecho para una sección de 6 milímetros. Y todo esto es para una sección de 6 milímetros y todo esto para una sección de 25 milímetros. No hemos hecho el cálculo para secciones intermedias porque simplemente dividiendo la intensidad de línea entre el factor de corrección a aplicar, hemos empleado para entrar en la tabla de intensidades máximas admisibles una intensidad de línea corregida, es decir, mayorada en un 160%, porque es lo mismo que dividir entre 0,4, y por tanto nos daba una intensidad de línea corregida de 73,5, y con eso ya sacamos directamente la sección que puede soportar 29,4 amperios en esas condiciones de instalación, que será la sección que aguanta en condiciones estándar 77 amperios y tras aplicar el factor de corrección aguanta 30,8 amperios, que es mayor que 29,4, y en ese caso sí que cumple. Por tanto, nuestra sección de calentamiento serían 25 milímetros cuadrados. Ahora vendría el siguiente paso del ejercicio. Verificación de que los cables estén protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Primero que nada, ¿con quién hacemos esta verificación? ¿Cuál de las dos secciones? Siempre con la mayor, porque el método que nos ha dado una sección mayor es el método más restrictivo para este tipo de línea. En este caso era el de calentamiento. Por tanto, la sección candidata a hacer la comprobación contra sobrecargas y cortocircuitos es la de 25 milímetros. Vale, sobrecargas. Se debía de cumplir que la intensidad de la línea debía de ser menor o igual que la intensidad de la protección y esta a su vez que la intensidad máxima admisible real del cable, o sea, ya afectada por todos los factores de corrección. Bien, sustituimos. La intensidad de línea es 29,4. La intensidad del fusible, hemos dicho, eso estaba en el apartado 2, que era de 32 amperios, todavía se ve aquí. Y la intensidad máxima corregida de ese cable son 30,8 amperios. Si veis, esto aquí ya no se cumple, no cumple. Por tanto, la segunda condición de protección contra sobrecargas no la vamos a verificar para esta sección. ¿Qué vamos a hacer? Subir la sección. Por tanto, de 25, la siguiente sección será 35 milímetros. Si nos vamos a la tabla, veis que la siguiente sección después de 25 es 35. Y si lo veis en la columna 5A, para esa sección de 35, ¿vale? Tenemos una intensidad máxima admisible de 95 en condiciones estándar. Por tanto, si venimos aquí, sobrecargas, vamos a poner sección 25 milímetros cuadrados y ahora para sección 35 milímetros cuadrados tenemos que hacer la misma comprobación. En este caso serán 29,4 menor o igual que el calibre del fusible, que son 32 amperios, menor o igual que la intensidad que aguanta la sección de 35 en esas condiciones de instalación, la que nos marca la columna 5A, esta de aquí, que son 95 amperios. 95 amperios multiplicada por 0,4.
y esto nos dará 38. Y ahora sí que cumple. 38 amperios, ¿vale? Son todo amperios, ¿vale? Es importante que si ponéis las unidades las pongáis en todos los sitios. Sí cumple. Por tanto, la primera condición de sobrecarga, la sección de 35 milímetros, sí que la cumple. Ahora vamos a verificar la segunda condición. La segunda condición, si recordáis, nos decía lo siguiente. Nos decía que la I2 debía de ser menor o igual que 1,45 por la intensidad máxima real que aguantaba ese cable. ¿Y qué era la I2? La I2 era la intensidad que aseguraba la actuación del dispositivo de protección, en este caso el fusible, en un tiempo largo. ¿Y qué se estimaba como tiempo largo? Según la norma, 1 hora. Por tanto, esa I2 depende del dispositivo de protección, no es la misma para interruptores automáticos de un tipo de curva que para otros, y tampoco es la misma para fusibles. En concreto, para fusibles, que es nuestra protección, la I2 es igual a 1,6 la intensidad del fusible. Por tanto, se nos debía de cumplir esta desigualdad. Vamos a ver si se cumple. Si multiplicáis 1,6 por 32, que es la intensidad del fusible, aquí os sale 51,2. Si multiplicáis la intensidad máxima corregida, que era 30,8, para la sección de 35 milímetros por 1,45, os sale 44,7. Por tanto, no cumple. ¿Qué hay que hacer? Según la norma, lo que hay que hacer es volver a subir la sección y volver a realizar la comprobación. Es decir, ahora estaríamos ya en el caso de coger una sección superior a 35, que serían 50 milímetros cuadrados, ¿vale? Y volver a hacer la comprobación. Por tanto, si venís otra vez a la tabla, entráis ahora ya directamente por la columna correspondiente a la sección de 50 milímetros, intersectáis, perdón, por la fila de 50 milímetros, intersectáis con la columna de 5A, y aquí tenéis que esa sección de 50 milímetros en condiciones estándar aguanta 116 amperios, pero en condiciones reales aguantará 116 por 0,4, recordad el factor de corrección, que es de minoración, y después sustituyéndolo en esta expresión, ¿vale? Con esto tenéis I máxima corregida, que es la intensidad máxima real, y multiplicáis por 1,45, y ese resultado, 1,45 por 116 por 0,4, os va a dar 67,28. Ahora sí cumple. Cumple. Por tanto, la sección de 50 milímetros cuadrados cumple contra sobrecargas. Ahora vamos a ver si cumple contra cortocircuitos. Fijaos que desde una sección inicial de 6 milímetros cuadrados que nos daba el criterio de calentamiento ya estamos en 50. Luego haremos una serie de puntualizaciones sobre este aumento de la sección. Bien, bueno, pues vamos a ver contra cortocircuitos. Para saber esto lo vamos a separar. Es otro subapartado. Y lo primero, teníamos que calcular la intensidad máxima de cortocircuito y la intensidad mínima. Primero calcularemos la máxima. La intensidad máxima de cortocircuito
la aproximábamos mediante esta expresión, considerando que el cortocircuito más desfavorable era el de fase y neutro. Más desfavorable o también el más probable, porque en este caso tenemos una línea de derivación individual monofásica. Bien, por tanto, la fórmula aproximativa para calcular la corriente de cortocircuito era 0.8 por la tensión de fase y neutro dividido la resistencia de cortocircuito mínima, perdón, porque estamos hablando del cortocircuito máximo, ¿vale? Esto sería igual a 0,8 por la tensión de fase y neutro, y recordad que las resistencias mínimas era lo mismo que hablar de las resistencias tomadas a 20 grados de temperatura, pero en este caso la resistencia que se encontraría un cortocircuito fase neutro sería la resistencia de los cables de la línea general de alimentación, que es la que alimenta la derivación individual, más la propia resistencia de los cables de la derivación individual. Por tanto, sería la R de cortocircuito de la LGA más la resistencia de cortocircuito de la propia DI. En el enunciado no nos dan los datos de la LGA, por tanto vamos a coger los datos de la línea general de alimentación del anterior ejercicio. Si recordáis, ¿vale? Yo voy a apuntar aquí ya los datos que calculamos en el anterior ejercicio en cuanto a la resistencia mínima de la LGA, que era la resistencia a 20 grados, es decir, a una temperatura de 20 grados, y eso tenía una resistencia de 0.0029 ohmios, mientras que la resistencia máxima de la línea general de alimentación, eso como el aislamiento era termoestable, era para una temperatura de 90 grados, era igual a 0.0037 ohmios. Por tanto, siguiendo, ahora deberíamos de calcular las resistencias mínimas y máximas de nuestra derivación individual, cuyos datos ya los conocemos. La resistencia mínima de nuestra derivación individual, es decir, con una temperatura a 20 grados, será igual a 2, conductor de fase más conductor de neutro, por la inversa de la conductividad a 20 grados del cobre, por la longitud de la línea, que son 25, por partido la sección. Si esto sustituís valores, os dará 1 partido 56, que es la conductividad del cobre a 20 grados, multiplicado por 25 metros que tiene vuestra derivación individual, dividido entre la sección de 50 milímetros, que es la que estamos ahora ya comprobando, porque es la que nos cumplía contra sobrecargas. Si hacéis ese cálculo, vuestra resistencia mínima os dará 0.017 ohmios. Si hacéis lo mismo para la resistencia máxima, la que se calcula a una temperatura de 70 grados, recordad, la derivación individual nuestra es de aislamiento termoplástico, y sustituís 2 partido 1 por 47,6, conductividad del cobre a 70, estoy ya sustituyendo numéricamente, os dará una resistencia máxima para vuestra derivación individual de 0,021 ohmios. Bien, si ahora cogemos esta expresión y sustituimos tensión de fase y neutro, vamos a sustituir aquí, sabremos la intensidad máxima de cortocircuito que podemos tener en nuestra derivación individual, que sería 0.8 por 230 dividido la resistencia de cortocircuito mínima de la LGA, que es calculada a 20 grados, 0.029, la tenemos aquí, sumándole la de 0.017. Eso nos va a dar la intensidad máxima de cortocircuito en nuestra derivación individual. Y eso nos va a dar, si lo resolvéis, una intensidad máxima de 9.684 amperios. Mientras que
Con este valor, ¿qué podemos obtener ya? Pues podemos saber el poder de corte que deben de tener o capacidad de ruptura de nuestros fusibles Diacet, que era lo que nos quedaba por apuntar en nuestro apartado 2. Nuestro poder de corte debe de ser mayor a esos 9.684 amperios. El poder de corte normalizado que es mayor es el de 12 kiloamperios, que es el que, según las normas particulares de Iberdrola, se debe utilizar como poder de corte de los fusibles en las centralizaciones de contadores. Muy bien, con esto ya hemos terminado el apartado 2, el dato que nos quedaba, y seguimos en la comprobación, en el cálculo de las corrientes de cortocircuito. Si ahora calculáis la intensidad mínima de cortocircuito, os dará, sustituyendo en la fórmula la resistencia de cortocircuito máxima, ¿vale? Recordad que intensidad y resistencia son inversamente proporcionales por la ley de Ohm, por tanto la intensidad mínima de un cortocircuito será aquella que se encuentre la resistencia máxima en el circuito en el momento de producirse ese cortocircuito, que será lo mismo que decir la intensidad mínima en un cortocircuito se dará para aquellos cortocircuitos que se producen con los cables trabajando a la temperatura máxima que aguanta su aislamiento. Bien, si sustituís 0.8 por 230, aquí vamos a hacer la sustitución. Aquí R sería la resistencia máxima de la LGA, por tanto sería 0.0037 más la resistencia máxima de la derivación individual, que sería 0.021, y si resolvéis, eso os dará una corriente de cortocircuito mínima de 7.667 amperios. Muy bien, pues ahora quedaría ver si con esas corrientes de cortocircuito máxima y mínima nuestro cable está protegido. Bien, antes de hacer la última comprobación, que es la comprobación mediante cortocircuitos, voy a comentaros, me he dado cuenta que he cometido una errata en la selección del calibre del cortocircuito, he cometido un error. Por tanto, ¿por qué? Porque aquí había puesto que el calibre del fusible era de 32 amperios, pero si veis en el formulario la lista de calibres normalizados, que la teníamos al final, si la vemos aquí, no existe el calibre de 32 para un fusible, pasa de 25 a 35, por tanto nuestro fusible sería de 35. Yo me equivoqué y cogí este, que era un calibre normalizado para interruptor automático. Bien, afortunadamente yo ya lo he sustituido en todos los cálculos, no puedo editar el vídeo porque aparte de que sería mucho trabajo, tendría que volver a reescribirlo todo, no afecta a ninguno de los cálculos que hemos realizado. Por tanto, yo aquí he cogido el fusible con el calibre de 35 amperios, donde se utilizaba ese calibre para realizar la comprobación contra sobrecargas. La I sub P pasa de ser 32 a 35, siguen cumpliéndose o no cumpliéndose las desigualdades estas, igual que lo hacían antes. Aquí multiplicamos 1,6 en lugar de por 32 por 35 y en lugar de 51,2 quedaba da 56, pero 56 sigue siendo menor o igual que 44,7, por tanto no afecta a los resultados finales obtenidos durante los apartados anteriores. Bien, pero sí que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque los erratas se deben de corregir o bien a posteriori o bien si nos damos cuenta durante el ejercicio. Bien, y ahora sí que evidentemente me he dado cuenta porque yo, ¿qué hacía con estas corrientes de cortocircuito máxima y mínima para comprobar si mi cable puede aguantar esos cortocircuitos? En primer lugar, yo debo de saber mis fusibles cuánto tiempo como máximo van a tardar en disipar ese cortocircuito. Para ello acudo a curva de fusión de mis fusibles y yo tengo un fusible ahora de 35 milímetros, de 35 amperios de intensidad nominal. Bien, pues si tenemos nuestra curva de fusión, que es esta, la del fusible de 35 amperios, aquí está la curva, por tanto,
Esta curva nos da los tiempos de fusión en el eje de las Is para cada valor de corriente. Tenemos dos valores de corriente. El primero es el de la corriente de cortocircuito máximo, que son 9684 amperios. Estos son 1000 amperios, 1 kiloamperio. Estos serían 1000 amperios, 1 kiloamperio, lo tenéis aquí marcado. Estos serían 10.000 amperios, 10 kiloamperios. Bien, y esta escala, como veis, es logarítmica. Por tanto, aquí se situarían los 4000 amperios, y si tenemos 9600 estaría entre este y este. Estarían aquí. Esta sería la intensidad máxima de cortocircuito. Mientras que la intensidad máxima eran 9684 amperios, mientras que la intensidad mínima salían 7667, 4000, 5000, 6000, y aquí estaría aproximadamente la intensidad mínima de cortocircuito en nuestra línea, correspondiente a un valor de 7667 amperios. Bueno, ¿qué ocurre con ambas corrientes de cortocircuito? Que siempre están más a la derecha que la curva de fusión del fusible de 35 amperios, que es el que yo tengo protegiendo en mi línea. ¿Veis? Esta es la curva de fusión. Esta es la curva de fusión. ¿De acuerdo? Es este de aquí. Podríamos intentar resaltarla. Esta es, perfecto. Aquí la tenemos. Esta es mi curva de fusión para un fusible de calibre 35 amperios. Por tanto, ¿qué sucede si las corrientes de cortocircuito se quedan más a la derecha de la curva? Pues el fusible se fundiría, porque su poder de corte es de 12 kiloamperios, por tanto se llegaría a fundir, pero en un tiempo mínimo. El tiempo mínimo es el que nos establece el eje de las Is, que en concreto son 4 por 10 a la menos 3 segundos, que es equivalente a 4 milisegundos, 4 milésimas de segundo. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que tanto para una corriente de cortocircuito máxima como para una corriente de cortocircuito mínima, el tiempo de fusión es el mismo, y es el tiempo de fusión mínimo de este fusible, que son aproximadamente 4 milisegundos. Debo de comprobar si mi cable aguanta durante ese tiempo tan corto la intensidad de cortocircuito que se vaya a producir. Y para eso nos venimos a la instrucción ITC22, que aquí os la he incorporado en la página, a partir de la página 84 del formulario. Veis la comprobación que se debe de hacer, que es la energía capaz de disipar el cable, que es este de aquí, debería de ser mayor que la energía a disipar en el cortocircuito durante su duración en ese cable. Bien, como ya hemos visto, también al final tenemos unas tablas, al final aquí, en la página 51 y 52, que nos dan, en función de la duración de un cortocircuito, la corriente que puede soportar el cable, que es una forma indirecta de decirnos la energía que puede disipar ese cable sin destruirse. Recordad que los cables podían aguantar sobre corrientes altísimas de corta duración mientras no esto hiciese incrementar su temperatura de sus aislamientos a hasta 250 grados en el caso de termoestables, o a 160 grados en el caso de termoplásticos, que es lo que tenemos nosotros aquí. Por tanto, deberíamos de ir a la tabla F1. Por tanto, si mi cortocircuito va a ser disipado como muy tarde, en 4 milisegundos, con los fusibles que yo tengo, yo debo de mirar esta columna, que es la de 100 milisegundos, ¿vale? El cortocircuito más rápido que se puede producir. Y veo que para 50 milímetros estos cables pueden aguantar 18.183 amperios. Por tanto, y fijaos que en función de la sección del cable puede aguantar más corriente de cortocircuito para un tiempo dado o menos.
por ejemplo, el primer cable que nos salía de 6 milímetros solo aguantaba 2182. Ese directamente no cumplía en cortocircuito. Uno de 10 tampoco. Uno de 16 tampoco. Porque nuestro cortocircuito mínimo que nos puede presentar es de 7000. Y el cortocircuito máximo era de 9600. Por tanto, el de 25 todavía no cumpliría. El de 35 cumpliría cortocircuito. Lo que no cumplía es sobrecargas. Por tanto, el de 50 cumple cortocircuito y sobrecargas. Por tanto, ya estamos terminando con nuestro ejercicio. Aquí lo que verificaríamos es que para la sección de 50 milímetros, según la tabla F1, la intensidad máxima de cortocircuito que soporta ese cable es igual a 18.000, volvemos a mirar, 18.183 amperios. ¿De acuerdo? Que es mayor que que la intensidad máxima que se puede producir en un cortocircuito, que eran 9.684 amperios. Está protegido contra cortocircuito. Muy bien, por tanto, con esto habríamos terminado el apartado. Estábamos, si hacemos un poco de memoria, en el apartado 4. El apartado 4. Y por tanto podríamos aquí indicar que la sección de fase, igual que la sección del neutro, es una línea monofásica, la sección de fase y neutro son la misma, serían de 50 milímetros cuadrados. Pero las líneas de derivación individual incorporan un tercer conductor, en el caso de que sean monofásicas, que es el conductor de protección. La sección del conductor de protección sí que la debemos de mirar en la instrucción 19 y veréis que para secciones de conductor de fase de 50 milímetros o superiores, la sección del conductor es la sección de la fase dividida entre 2. En este caso serían 25 milímetros cuadrados. Muy bien. Vamos ya con el último apartado, que nos pedía el cálculo del diámetro del tubo y dimensiones de la canaladura de obra. Bien, esto, para calcular el diámetro del tubo, debemos de ir siempre a las instrucciones, excepto cuando sean líneas generales de alimentación. Para el resto de líneas iremos a la instrucción 21 del reglamento, que es la que nos habla de tubos, de diámetros de tubos. Por tanto, nos vamos aquí al reglamento de baja tensión, estamos en la instrucción 15, vamos a la instrucción 21, aquí lo tenemos, y debemos de buscar tubos para montaje empotrado, porque este tipo de instalación se considera un montaje empotrado. Si eso nos conduce a la tabla 5 del reglamento. ¿Veis? En la tabla 4 nos dicen características mínimas para tubo en canalizaciones empotradas ordinarias, en hormigón o para canalizaciones precableadas. Y esas son las características mecánicas que deben de cumplir los tubos. Y aquí en la tabla 5 nos da, en función del número de conductores y la sección de los conductores, el diámetro de los tubos. Tenemos 3 conductores, 2 de 50 y 1 de 25. Bien, pues cogemos 3 conductores de 50 milímetros y tenemos un diámetro de tubo en milímetros, un diámetro exterior de 50 milímetros. ¿Lo veis aquí? Para 3 conductores y 50 milímetros. Por tanto, aquí pondríamos que en el apartado 5, según ITCBT 21
tabla 5, diámetro exterior del tubo son 50 milímetros. Y para la canaladura de obra deberíamos de volver al reglamento y en concreto la instrucción 15, que es la que nos da las dimensiones de esa canaladura de obra para las derivaciones individuales. Vamos aquí a la instrucción 15. Aquí. Perfecto. Y aquí tenéis dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, ¿vale? Esto lo da en función del número de derivaciones. Nosotros teníamos 16, 15 viviendas y un ascensor. Estamos en esta segunda fila, entre 13 y 24, ¿vale? Por tanto, la profundidad a dos filas que teníamos el tendido de tubos sería de 30 centímetros, mientras que la anchura sería de 65 centímetros. Por tanto, tendríamos una canaladura de obra con una profundidad de 30 centímetros y una anchura de 65 centímetros. Esas serían las dimensiones mínimas. Por eso recordáis que el método de instalación habíamos escogido el B2, ¿de acuerdo? En función del diámetro de estos tubos habría que verificar si cumplía la relación entre profundidad y diámetro de tubo y podría ser B1 y entonces se podría intentar recalcular la instalación, pero no lo vamos a hacer porque cogiendo las dimensiones mínimas y con unos diámetros de tubo tan grandes, seguro que estamos en el caso B2. Bien, con esto hemos terminado. La puntualización que os decía antes que habríamos al final sobre estas secciones tan grandes, ¿vale? A alguien que le enseñéis este cálculo os dirá, eso es una locura. Para una instalación eléctrica de electrificación básica, ¿cómo te van a salir una sección de 50 milímetros? Bien, evidentemente el hecho de que la sección crezca tanto es debido a que aquí hemos cogido un factor de corrección de la intensidad máxima visible por agrupamiento de 0,40. Por tanto, estamos reduciendo un 60% la intensidad máxima admisible que puede aguantar ese cable debido a agruparlo dentro de una canaladura de obra bajo tubo junto con otras derivaciones individuales. Esto mucha gente en la hora del diseño no lo hace y lo justifica diciendo que dentro de la canaladura de obra el espacio libre es lo suficientemente grande para que por convección los cables se ventilen adecuadamente y cumplan las capacidades de disipación de calor para la cual ha sido calculada la tabla de intensidades máximas admisibles en condiciones estándar. O sea, resumiendo, mucha gente dice la intensidad máxima que aguanta ese cable es la que me sale de la tabla, que para 6 milímetros era 31 amperios. Y a partir de ahí ya comprueba y dice 6 milímetros frente a 16 milímetros, se me impone la sección de caída por caída de tensión y sigue con la comprobación. Eso es correcto, es incorrecto. Si la justificación, el reglamento establece, igual que las normas UNE a las que hace referencia el reglamento, establece métodos de cálculo a la hora de calcular las intensidades máximas admisibles de los cables. Pero también siempre especifica, siempre aclara que si el proyectista es capaz de justificar que el método de cálculo es otro, distinto al de la norma, pero que lo puede justificar desde el punto de vista técnico y los cables cumplen los criterios de caída de tensión y máxima temperatura admisible en función de su aislamiento, eso estaría correctamente calculado. Después, fijaos que aun obviando el tema de este factor de corrección, cuando hemos hecho las comprobaciones de cortocircuito y de sobrecarga, las secciones más pequeñas no daban. En concreto, la primera sección que empezaba a cumplir el criterio de cortocircuito será la de 25 milímetros, pero el de sobrecarga será de 35 milímetros, pero teniendo en cuenta
la intensidad máxima admisible ya corregida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que yo os estoy explicando la forma de calcular estos ejercicios conforme el reglamento electrotécnico de baja tensión y la norma UNE, que es a la que hace referencia el reglamento. ¿Se puede calcular de una forma distinta y por tanto abaratar más las instalaciones eléctricas con secciones menores? Siempre que esa forma alternativa de cálculo o el no escoger ese coeficiente corrector esté justificado y fundamentado en criterios técnicos realistas, sí. Nosotros para nuestros cálculos lo vamos a hacer por convenio siempre siguiendo la norma.